ya estamos aquí, Ferdinand y Alexa. Entonces, ya llegó también JJ. Lo que no hemos visto es a Julian. Y Fabián tampoco ha aparecido, tan raro. ¿Qué pasó, profe? Fabián. Ni Lluvia ni Fabián se conectaron. Se conectaron, yo no los veo. ¿Usted la está viendo? No, profe, yo no sé nada de ellos. Listo, por aquí está otro personaje. Listos. Juan Martínez, le damos la bienvenida. ¿Quién se acreditado como Juan Martínez? Profe, ¿me escuchas? Sí. Soy yo, Fabián, solo que le presté el computador a un Bueno. amigo y cambió de cuenta. Se me había olvidado. Listo. No, pero no hay problema, listo. Ya estamos preguntando por ti en este momento. Listo. Alexa, en este momentico, tienes todos los controles. Que pronto llegue algún compañero, la bienvenida. Listo, profe. Listo, que nos vaya muy bien. No sé más bien por qué ahora las fotos que había mandado ahorita, pero bueno. Sí, no queríamos que lo lleváramos en el apartamento pequeño, pero bueno, no estoy bien. Profe, me dice si ya estás viendo mi pantalla. Y claro, Bueno, entonces yo no escogí una antena del listado que nos envió el profesor, sino que yo escogí una antena de panel plano. Pues aprovechando el tema que yo trabajo con redes Wi-Fi y todo eso, entonces me pareció interesante incluir mi trabajo en la presentación de esta actividad de clase. perdona Alexa, te consulto. ¿Tú trabajas para una institución gubernamental o trabajas para una de los proveedores nacionales? Profe, yo trabajo para la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín Listo, maravilloso. y manejo el tema. Soy la supervisora técnica del programa Medellín Digital de la red Wi-Fi de la ciudad. Maravilloso detalle. Aquí tenemos un dato muy interesante para compartir. Yo pertenezco a un comité precisamente de integración entre el Estado, las universidades, el sector público. Precisamente interesantísimo. Estamos en unos trabajos de difusión muy interesantes. Mañana tengo una reunión precisamente. Muchas gracias. Gusto, profe. Bueno, entonces la antena seleccionada es la antena flat panel o de panel plano, que entonces estas antenas por lo general pues son de forma cuadrada, rectangular y están configuradas pues en un formato totalmente plano e inclusive delgado. Y estas antenas son de tipo direccional. Entonces, lo que significa pues que la potencia radiada va apuntando en una sola dirección. Ya dependiendo pues como de la ubicación que tú le des a la antena, puede ir de forma horizontal o vertical. Y esto, dependiendo pues la fabricación de la antena, puede presentar diferentes valores de ganancia para garantizar u optimizar pues como la directividad. La ganancia, profe, según, bueno, y compañeros, según lo que estuve leyendo, puede llegar hasta los 24 dBi y podría generar hasta un alcance pues en condiciones óptimas de 4 millas. Entonces son antenas de largo alcance, que son las condiciones ideales, pues sin ruido. Muchas veces también pues para el Wi-Fi el agua genera interferencias, los motores. Entonces realmente las condiciones ideales en el entorno no van a estar presentes, pero en condiciones normales sí podría tener un alcance
de 3 millas. Bueno, todas las antenas tienen un patrón de radiación que se presenta y se calcula entonces de dos formas, que es con el patrón de elevación y el patrón de azimut. Patrón de elevación es una gráfica de la energía radiada por la antena cuando la vemos desde el perfil. Y el patrón de azimut es una gráfica de la energía radiada cuando la vemos desde la parte superior. Y al combinar estas dos gráficas, estos dos patrones, obtenemos una vista de 3D de cómo es la irradiación real de, esta, de estas ondas de la antena. Entonces, pues acá en la imagen podemos ver la combinación de la generación de cada uno de los gráficos y finalmente lo que el resultado. O sea, esto es cómo se calcula. Ahora, también para el diagrama pues, de radiación es importante pues tener en cuenta la dirección en la que estamos apuntando, como el espacio que queremos cubrir. El lóbulo principal es pues el frente de la antena y hacia dónde está irradiando. Y los lóbulos secundarios, pues que son el resto de extremos y hacia donde irradia pues el resto de antena. Tenemos entonces que hay antenas omnidireccionales que nos van a irradiar señal en todas las direcciones. Antenas bidireccionales que seguirían este patrón de irradiación y la antena pues que yo tengo de panel plano que es una antena direccional que el patrón de radiación sería de esta forma, como una gota. Entonces, al ya pues, realizar el procedimiento de obtener las gráficas pues, que mencionamos ahora, obtenemos un patrón de radiación de esta manera para este tipo de antenas. El alcance entonces de la antena viene determinado por la combinación del dBi de ganancia, la potencia de emisión y la sensibilidad del receptor en algunos casos, dado que estas antenas pueden ser tanto transmisoras como receptoras. Entonces, si tú configuras, por ejemplo, un sistema con un emisor y un receptor, deben tener en cuenta también pues, el tema de línea de vista para garantizar pues, las mejores condiciones para el sistema. Bueno, entonces dentro de las aplicaciones puede utilizarse para conexiones punto a punto enfocadas. Entonces, ya que son pequeñas cajas, como ya les comenté, pueden tener hasta 24 dBi de ganancia. Y por su pequeño tamaño y pues facilidad de ensamble y todo, son utilizados pues como en aeronáutica, aviación, satélites, aplicaciones en misiles y los dispositivos móviles en general. Bueno, entonces tenemos que el Wi-Fi hace parte del espectro electromagnético en el tipo de radiación microondas. El Wi-Fi actualmente en Colombia solo tenemos la banda 2.4 GHz, la banda 5 GHz y actualmente pues en varios países ya se está implementando en la banda 6. Entonces, para esta banda tenemos que Super High Frequency, que va desde 3, pues aproximadamente 3 a 30 GHz. La longitud de onda puede variar entre 1 y 10 centímetros. Y entonces dentro de esto encontramos pues, las señales Wi-Fi. Listo. Entonces la construcción que yo hice fue una antena de panel plano direccional de frecuencia 2.4 GHz. Esta antena, según pues las dimensiones e instrucciones de construcción, puede tener una ganancia de hasta
12 dBis. Los materiales que yo empleé fue lámina de baquelita, cable coaxial, pero a 50 ohmios, ya que este tiene menor pérdida que el común, que es el de parabólica, y es más delgado. Los conectores tipo pigtail de coaxial, papel aluminio, una laminita metálica, soldadura de estaño, un contenedor pues como para poner la antena, e icopor. Entonces el proceso de construcción era obtener de la baquelita unas láminas que actúan como las celdas receptoras de la antena, con unas dimensiones de 3 por 4. Esto aquí en el medio es el pedacito de lámina metálica y todo esto va unido pues de esta manera, para crear comunicación entre todas las celdas. Y en el medio, esa lámina metálica tiene una apertura pequeña para poder conectarle el cable. Está viendo la parte de atrás, un contenedor plástico lo forré en aluminio para así contener pues como las señales que llegan apuntadas a la antena. Y estos son los conectores tipo pigtail, macho y hembra. Una vez pues ya construida la antena, traje el conector pigtail, tipo pigtail, hasta acá, le soldé un pin y comprobé pues la conectividad, pues que si tuviera comunicación de todos los extremos de las celdas. Esto lo hice pues con el multímetro. Y finalmente, profe, estos son los cables que se pueden emplear para conectar ya al dispositivo Wi-Fi. Este es un cable que tiene una protección extra, ya que generalmente estas antenas pueden ser puestas en intemperie y también pues van a traer rayos y todo, entonces este trae una protección para ese tipo de temas que se encuentra pues acá como en este cilindro. Y esto ya sí viene siendo un cable también pues del mismo tipo, pero sin esa protección. Todo ese cable es de 50 ohmios. Y pues finalmente quería mostrarles una que nosotros tenemos instalada, de este tipo, brindando servicio Wi-Fi a toda la plazoleta de banderas del estadio. Esto tiene una cobertura amplia porque pues haciendo pruebas me alejo aproximadamente unos 200 o hasta 300 metros y aún así me genera cobertura. Pero esta es una receptora, está configurada en modo receptor, ya que hay una antena principal que es la que le envía la señal y está por ahí a unos 50 metros. Y pues como le explicaba al profe, aún me falta un tema de la prueba que me debo desplazar hasta la universidad para que me faciliten un dispositivo de conectividad para poder cambiar las antenas que tenga el dispositivo por esta antena fabricada por mí para poder verificar tema tanto de ruido como cobertura que está arrojando esta construcción casera. Y pues por el momento, profe, eso es lo que tengo. No, muy interesante, muy específico. Me ha gustado mucho todos los temas que me has puesto, muy bacanos, muy prácticos. Está muy bacana. Claro, todos los tres temas que han expuesto, maravillosos. Lo han expuesto muy bien, con mucha claridad y muy bacano. Mucha habilitación a todos. Listo, Alexa. Deja de compartir, por favor. ¿Y quién quiere seguir? JJ, Fabián. ¿Quién quiere para no interrumpir la señal que está muy interesante? Ferdinand, ¿nos escucha?
Yo sí, profe, yo estoy escuchando. Muy bien. Juan Martínez, JJ, ¿cuál de los dos quieres poner? ¿O lo van a hacer juntos? O voy a escoger yo uno ahí al azar. Profe, ¿me escucha? Sí, Sí. claro. Profe, es que yo ahorita no puedo utilizar el computador porque mi primita está en clase. Sale como en unos 10 minuticos. A usted le damos la oportunidad a Fabián. Fabián Juan Martínez nos quiere empezar a... Listo, profe. Ya comparto. Alexa, dale todos los poderes a... Ya, profe. Listo, muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si ya se está viendo, por favor? R. Listo. ¿Listo? Bueno, buenos días, compañeros y profe. A mí me tocó la antena Gracias. Yagi. La antena Yagi fue una antena inventada en 1926 por Hietsu Yagi. Esta antena fue una de las primeras y su principal característica es que es muy simple, ya que consiste de un dipolo combinada con elementos parásitos, que son elementos reflectores y direccionales. Y con estos simples, por así decirlo, objetos o características, se puede hacer una antena muy, muy potente, de alto rendimiento. Hay bastantes tipos de antena Yagi. Los principales son las encapsuladas, las periódicas, duales polarizadas, y su principal característica es que son idóneas para comunicaciones de punto a punto o de punto a múltiples puntos. Los usos más comunes son para operaciones de radio, satélites de comunicación, equipo de comunicación militar, dispositivo de radar y receptores de televisión. La prueba yo la hice en un televisor, más adelante la vamos a ver. Listo, ¿qué es un dipolo doblado? Un dipolo doblado es en sí la antena más básica que existe y consiste de dos elementos. Un extremo se conecta directamente a la energía y el otro a un acoplamiento inductivo. La diferencia de un dipolo doblado a un dipolo normal es que este se tiene que, por así decirlo, como que doblar, formando casi un círculo, un óvalo, y esto hace que aumente su impedancia de 75 ohmios a 300 ohmios. En mi caso vamos a usar el dipolo doblado para esta antena. Como ya dije, la antena es muy básica, muy sencilla de fabricar y solo se necesita el dipolo, los elementos parásitos que son los reflectores y los directores, y el resultado de esta es una anchura de banda reducida y ¿qué más? Y el dipolo hace, o sea, genera como por así decirlo la onda de radio, y los elementos parásitos hacen que, por así decirlo, direccionan esta onda y hace que se sube esa frecuencia, por así decirlo. Los materiales que usamos los materiales que usé, mejor dicho, para la fabricación de la antena son estos de aquí: un cable coaxial de 2 metros, un tubo EPS de media pulgada, 1 metro de cable de cobre de calibre 12 y un conector tipo rosca. Esos son los materiales que tuve que comprar, porque los otros, estos de aquí, son los que ya tenía en casa, entonces no hubo necesidad de comprarlos o de conseguirlos. Aquí tenemos los planos de la antena. Como vemos, es una antena bastante sencilla. Solo necesitamos un tubo EPS, los elementos parásitos y el dipolo, que lo vemos aquí abajo con una forma circular o ovalada, como decía hace un momento. Y como vemos, cada elemento tiene una distancia de 2.5 centímetros.
Esto se hace para que la frecuencia sea la que tenga que ser y no genere fallos, por así decirlo. Vamos con la construcción. Aquí estaba tomando las medidas de la distancia en la que tiene que ir cada elemento, cortando el tubo, marcándolos. Y lo después que hice fue con una puntilla caliente hacerles huequitos en las marcas al tubo de PVC. Aquí lo que hice fue cortar cada elemento parásito que se hace con el cable de cobre con su respectiva medida y los fui, por así decirlo, como agrupando para que no se me perdieran. Aquí lo que hice fue cortar el cable coaxial para poder ahorita conectar el dipolo a este. Entonces soldé una gotita de estaño al centro del cable y otra gotita por así decirlo, la malla que envuelve el cable. Cogí un alambre de cobre, este mide 16 centímetros, aquí no lo anoté, pero mide 16 centímetros. Y formé, por así decirlo, esa circunferencia que se ve, que yo había dibujado la guía en un cuaderno para que me quedara más o menos como en el plano. Después lo que hice fue, en los huequitos de la tapa, soldar el dipolo a cada extremo del cable. Y por último, lo que hice fue en el otro extremo del cable coaxial, usar el conector tipo rosca que habíamos comprado para poderlo conectar a la televisión o al router donde lo vayamos a usar. Más o menos así quedaría la antena. Como vemos, cada elemento parásito, por así decirlo, fue fijado con silicona para que no se moviera. El dipolo también se fijó con silicona para que no se moviera o se soltara la soldadura. Y ya, el cable coaxial lo pasé a través del tubo. Aquí está la prueba de la antena buscando los canales. Dice que encontró 11 canales y 8 de radio. Y ya, ese es el video de la antena funcionando. Ese es el nuevo video. Y ya, eso sería todo. Como vieron ahí en la muestra de que la antena estaba funcionando, la desconecté para que vieran que sí se estaba viendo la televisión con la antena. De la propaganda. Muy interesante, Fabián. Muy interesante. Y muy bueno el esfuerzo que hiciste. Maravilloso. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Excelente. Ahora pasémosle a eso. Anúlalo todo. Deja de compartir. Voy. Pues yo ya estoy listo acá. Listo. Fabián, pasáselo por favor a JJ. JJ Morales. Ya lo hice, Jos. Listo, mío. Muchas gracias. Pues espera, yo me conecto acá en el computador. Ya les Bien. presento. Lástima que haya dañado a su hermanita ahí con el trabajo, pero bueno, hágalo. ¿No me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se te escucha. A ver, ya les comparto. Pues me pasa lo mismo, Manuel, me dice que no puedo compartir pantalla. A ver.
Mm, Era ¿Cuánto como crees que, 2 meses. JJ, antes de que empieces, cuánto crees que se demora tu exposición? pues si la neta rápido yo agilizo, profe. No hay problema, no, dime, ¿por cuánto tienes calculado? No te preocupes por el tiempo. Siempre ya hacer un Eh, cálculo mental. 15 minuticos. Listo, entonces, les propongo a todos, paremos 2 minuticos nomás, es el último descanso, 2 minuticos y empieza JJ, ¿les parece? 2 minuticos nomás Ah, de hágale, profe. dice casi que respira un segundito y volvemos. Listo, ¿Listo? pues. Entonces, cierre usted la sesión, que usted la tiene, ciérrela y todos quedamos listos.